de la labor que realiza el personal que trabaja en los helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento dependiente del Gobierno de Canarias. Un grupo que realiza el mayor número de rescates de España y uno de los que más actividad tiene incluso de Europa. De hecho, Canarias se ha convertido en todo un referente en cuanto a salvamento. En total, el año pasado realizaron 1000 horas de vuelo en alrededor de unas 500 intervenciones. Para hablar de todo esto, del trabajo que realizan y de la particularidad de nuestro territorio, nos acompaña Florencio López. Buenos días, jefe de servicio de salvamento y emergencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor López. Gracias por venir. Bueno, pues si quieres, lo primero que podemos hacer es hablar del número de medios y de efectivos que trabajan en esta unidad. Además, que tiene la particularidad de, al Canarias ser una región ultraperiférica, pues está prácticamente en su totalidad, o bueno, en el 85% financiado por la Unión Europea. Efectivamente, el servicio GES del Gobierno de Canarias es un contrato de 5 helicópteros multiservicio en el que trabajan 73 personas directamente en los diferentes turnos que hay y efectivamente está subvencionado en un 85% por los fondos FEDER de la Unión Europea. Y ya hablaba, antes aportaba los datos de Marta Cairós, hablamos de 1000 horas de vuelo, casi 500 rescates. Esto sobre todo se debe al enorme volumen de turistas que recibimos, ¿no? Desde luego el turismo es una parte importante del servicio de rescate que se hace, de búsqueda, salvamento, rescate, bueno, de todo el multiservicio que se hace. Pero bueno, las islas también son islas superpobladas. Son más de 2 millones de personas los que de forma permanente están en las islas y son unas islas que tienen unas características de una gran belleza escénica en sus paisajes y esos sitios de gran belleza escénica al mismo tiempo son las zonas peligrosas de la isla, zonas de difícil acceso, de cortadas verticales y demás, donde los accidentes en este tipo de situaciones obliga a la intervención con medios aéreos porque no se puede llegar de otra manera. Hablamos de que Canarias es un referente en cuanto a rescate y salvamento, tanto a nivel nacional como de Europa. Sí, desde luego el servicio, el conjunto multiservicio de los 5 helicópteros del Gobierno de Canarias tiene un índice, una incidencia de rescates, de actuaciones de rescate mucho más alta que en otros sitios de España o de Europa, ¿no? En concreto, la base de Tenerife seguramente es el helicóptero que más rescates hace de España y no tengo unos datos exactos de Europa, pero por las tipologías de zonas que hay, conociendo un poco la zona de los Andes, de los Alpes, que es la zona que tiene más servicios de rescate parecidos a este, no llegan a unos niveles tan altos. Estamos hablando de una sola base que está haciendo del orden de 180 rescates al año. Y sobre todo hay que destacar también los rescates que se realizan en el mar, que tienen además una particularidad y la complicación añadida. Hay muchos rescates marítimos que también realizan ustedes, ¿no? Sí, aproximadamente 1/3 de los rescates que se hacen son en el mar. Desgraciadamente el rescate en mar es mucho más complejo. Claro. Desde que se recibe la alerta de que alguien ha caído al agua, los helicópteros es fácil que tarden 15, 20, 30 minutos en llegar hasta la zona, según en la zona que haya caído, ¿no? Y generalmente la supervivencia de una persona en el mar en situación un poco apurada suele ser menor. Entonces, lamentablemente, muchas veces lo que estamos haciendo es rescatar cadáveres y rescatar a la gente que ha intentado ir a ayudar, que eso sí, a veces sí que es un rescate más feliz, ¿no? Pero suele ser situación muy difícil. De hecho, una similaridad es que hasta hacen más rescates por mar que, por ejemplo, accidentes de tráfico aquí en Canarias. No, el dato sería más bien fallece más gente en el mar que en accidentes de tráfico en Canarias. Además, casi el doble. Generalmente asociado a todo lo que es golpes de mar, caídas tanto de gente que está en los acantilados, en la zona de costa pescando, como en lo que es las playas, por las fuertes corrientes que tienen, ¿no? Las playas de Canarias son, en general, como no tienen una plataforma grande, son playas que tienen muy cerca de la costa corrientes fuertes que arrastran a los bañistas que no conocen esas singularidades, ¿no? Y en ese sentido sí es una incidencia mucho mayor que la que tiene en carretera, realmente es un problema muy serio. Sí, de hecho hemos hablado en muchas ocasiones de la cantidad de ahogados que hay en nuestras costas, muchos de ellos debido
a negligencias en muchas ocasiones, que obliga también a que los servicios de seguridad pues tengan que trabajar. Evidentemente es su labor, es su deber, pero en ocasiones se podría evitar tomando pues alguna serie de precauciones que deberían estar ya en la cultura preventiva de cada uno de nosotros, de los habitantes de Canarias y también de los turistas, si fueran informados, ¿no? Sí, realmente la información, el llegar a esa información y a esas medidas preventivas suele ser difícil. O sea, hay un esfuerzo continuo por alertar de eso, pero digamos que la gente que viene de turismo o la gente que está simplemente disfrutando de la playa, digamos que está en una situación de ocio, no tiene una preocupación grande, no percibe un peligro claro que hay, ¿no? Y muchas veces nos comentan la gente que está en costas, los socorristas de costas, pues que la gente no hace caso a las banderas, ¿no? Que ve bandera roja y intentan meterse y encima se enfadan con el socorrista si les llama la atención, ¿no? O sea que no hay una cultura grande. E incluso en los rescates, en monte, es muy frecuente que los rescatadores nos comenten eso, que personas que no tienen un perfil físico adecuado para el tipo de sendero en el que se han metido, o el equipamiento en botas, en abrigo, es inadecuado, es totalmente negligente. Hay veces que... Claro, que muchas veces los accidentes que se producen a lo mejor en barrancos, hablamos mucho en muchas ocasiones de turistas que se adentran en pues, muchos de los parajes que hay en Canarias, en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, y luego pues se caen sencillamente porque no llevan el calzado adecuado, y esto provoca una movilización inmensa para tratar de rescatarlos. Normalmente pues hacer posible que se encuentren heridos, pero que no hayan fallecido si es posible, pero claro, en ocasiones pues acaban con la muerte de estas personas, ¿no? Sí, además es eso, todas las zonas forestales, todas las zonas agrestes tienen cambios de temperatura bruscos, o sea, eso es solamente la desorientación, el frío, pues te hace mucho más propenso a que no tengas los reflejos adecuados para transitar por esas zonas, ¿no? Hablamos de mar, de montaña. ¿Ustedes diferencian entre varios tipos de rescate? Tienen como 3 tipologías. ¿De qué estaríamos hablando? Los rescates que se hacen aéreos se clasifican en SAR-mar, SAR-tierra. Lo de salvamento en mar, salvamento en tierra. Dentro de lo de salvamento en mar hay unos muy complejos que son los de rescate en embarcaciones. Claro. Generalmente eso requiere una especialización muy grande y suele ser otros servicios los más especializados en esto. En este caso es salvamento marítimo. Cuando ya estamos hablando de personas que han caído al agua o personas que están en zonas de costa, próxima a acantilados y tal, ahí sí es nuestro rescate SAR-mar más habitual, ¿no? Es más sencillo hacerlo pegado a acantilados, dentro de la dificultad que tienen los rompientes, pero suele ser más sencillo porque los helicópteros tienen referencias fijas en las que coordinarse con el personal de tierra. Cuando es en agua abierta es más difícil, no hay referencias, el movimiento es continuo, es más complejo. Y la otra sería el SAR-tierra. El SAR-tierra es el más genérico, ¿no? Sobre todo es eso, el bajar a un operador hasta la víctima, asegurarla y una vez asegurada, pues volver a izarla al helicóptero, ¿no? Es un poco la operación más habitual. Todo este personal que trabaja, pues me supongo que requiere una formación continua, siendo incluso nosotros en algunas ocasiones pioneros, como estábamos hablando, pero requiere una formación continua, ¿no? Sí, aparte de una formación básica que tienen que tener en todo el tema sanitario, de cómo estabilizar a una persona, el uso de desfibriladores y demás materiales, tienen que tener pues todos los conocimientos de todas las maniobras con helicópteros, que siempre son complejas y demás. Además, semanalmente, aproximadamente a lo largo del año se están utilizando unas 200 horas de vuelo solo para entrenamiento propio de estos rescatadores y de las propias tripulaciones, que tienen que conocer bien las islas y las condiciones de cada zona en la que actúan. Además, tienen que tener... tenemos que entrenar con otras entidades que en un momento tenemos que colaborar, es decir, la transferencia a las ambulancias, tenemos que entrenarlo con los servicios de urgencias canarios, o la transferencia cuando necesitamos el apoyo de bomberos o de fuerzas de seguridad y demás. ¿Hay algún lugar específico de Canarias donde se produzca un mayor número de rescates por porcentaje? Bueno, por islas es la isla de Tenerife la que más rescates tiene, ¿no? De hecho, tiene 2 puntos muy significativos, aunque los rescates son generalizados por todos lados, hay 2 puntos un poco que son más significativos. Uno es el barranco de Masca, en la zona de Buenavista, ¿no?
Y el otro es lo que son las laderas del Teide, tanto la subida por Montaña Blanca como la caída por el norte de la isla. La Palma tiene una incidencia importante en la caldera de Taburiente. Bueno, la caldera de Taburiente es que es inaccesible de ninguna manera. Complicado, entonces, claro. por pequeña que sea el accidente, tiene que entrar un helicóptero, no hay otra solución. Y luego también es bastante significativo el norte de Lanzarote y la isla de la Graciosa. Toda esa zona tiene bastante incidencia también. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Nos han quedado cosas, pero bueno, seguro que en otra ocasión tendremos tiempo de profundizar aún más en el trabajo que realizan. Muchas gracias. López, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.